Bienvenidos de nuevo a mi canal, su lugar favorito para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades turcas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque les traigo un tema que, la verdad, ha encendido las redes sociales y ha puesto a muchos fans a soñar despiertos. Ya saben a quiénes me refiero, ¿verdad? Claro que sí. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, de la supuesta ecografía de Demet que ha provocado un verdadero terremoto en el fandom. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre información fresca, análisis interesantes y por supuesto, mucho entretenimiento. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, hablemos del salseo que nos compete. Verán, últimamente las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, han estado ardiendo con una noticia bomba: Demet Özdemir podría estar embarazada. Y todo este revuelo se debe a una supuesta ecografía que se filtró y que, según algunos fans, habría impactado profundamente a Can Yaman. Imagínense la escena. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Como siempre en estos casos, es crucial separar la realidad de la especulación, la verdad de los rumores. Y déjenme decirles que por ahora, la información sobre el embarazo de Demet y la reacción de Can es puramente especulativa. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, ni de sus representantes. De hecho, hasta el momento ambos equipos han guardado un silencio sepulcral al respecto, lo que, como sabemos, en el mundo del espectáculo puede significar muchas cosas, o nada en absoluto. Sin embargo, eso no ha impedido que la imaginación de los fans vuele. En las redes se pueden encontrar miles de comentarios, teorías y montajes sobre el tema. Algunos aseguran que la ecografía es real y que la pareja está esperando su primer hijo. Otros, más escépticos, creen que se trata de una simple broma o de una estrategia para generar más atención mediática. Y también están aquellos que simplemente sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea como padres o como pareja. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Y vaya que los fans de Can Dem, como se autodenominan, no pierden la esperanza. Para entender mejor todo este revuelo, es importante recordar la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci, que se convirtió en un fenómeno mundial y catapultó a la fama internacional a ambos actores. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans llegaron a creer que su romance traspasaba la ficción. ¿Y quién podría culparlos? La conexión entre Can y Demet era palpable, electrizante. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, Can y Demet siempre mostraron una gran cercanía y complicidad, tanto dentro como fuera del set. Esto alimentó aún más las esperanzas de sus seguidores, que los veían como la pareja perfecta. Sus interacciones fuera de la pantalla eran analizadas minuciosamente, cada gesto, cada palabra era interpretada como un mensaje oculto. Los fans incluso creaban timelines detallados de sus supuestas citas, sus viajes, sus momentos de intimidad. La obsesión llegó a tal punto que cualquier persona que se acercara a alguno de los dos era automáticamente etiquetada como rival y sometida a un intenso escrutinio. Sin embargo, después de Erkenci, sus caminos se separaron y ambos tomaron rumbos diferentes, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Fue un evento fastuoso, lleno de glamour y celebridades. Demet lucía radiante en su vestido de novia, y Oğuzhan parecía el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, este matrimonio duró poco más de un año, y la pareja anunció su divorcio hace unos meses. El anuncio del divorcio fue un baldazo de agua fría para muchos, que veían en su relación un ejemplo de amor y felicidad. La noticia generó una ola de especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura, desde incompatibilidad de caracteres hasta infidelidades. Por su parte, Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Actualmente se encuentra soltero, al menos públicamente. Can ha sabido reinventarse y consolidar su carrera en el extranjero, demostrando que su talento va más allá de las fronteras turcas.
Volviendo al tema de la ecografía, la pregunta que todos se hacen es, ¿de dónde salió esta imagen? La verdad es que la fuente original es incierta. Algunos dicen que fue publicada en una cuenta de fans anónima, mientras que otros afirman que se filtró de un grupo privado. Lo cierto es que la imagen se viralizó rápidamente y llegó a oídos de miles de personas en todo el mundo. El poder de las redes sociales es innegable. Una simple imagen puede dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos y generar un debate de proporciones épicas. Analizando la imagen con detenimiento, se puede observar que se trata de una ecografía típica, con las características propias de este tipo de pruebas médicas. Sin embargo, no hay nada que indique que se trate de Demet Özdemir. No hay nombres ni fechas, ni ningún otro dato que permita confirmar su autenticidad. Es una imagen genérica, que podría pertenecer a cualquier persona. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo de las redes sociales es muy fácil crear montajes y manipular imágenes. Con las herramientas de edición disponibles hoy en día, es relativamente sencillo modificar una ecografía real y hacerla parecer como si fuera de otra persona. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que vemos en Internet. Vivimos en la era de la posverdad, donde la realidad es maleable y la información falsa se propaga a la velocidad de la luz. En el caso de Can Yaman, la supuesta reacción que tuvo al ver la ecografía también es pura especulación. No hay vídeos ni fotos ni testimonios que confirmen que el actor haya reaccionado de alguna manera a esta noticia. Todo lo que se ha dicho al respecto se basa en rumores y comentarios de fans que interpretan sus gestos y expresiones a través de las redes sociales. Leer entre líneas es una práctica común en el mundo del fandom. Cada publicación, cada like, cada comentario es analizado con lupa en busca de pistas que confirmen sus teorías. Es cierto que Can y Demet siguen siendo muy populares y que cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran revuelo. Su legado como pareja en Erkencikus sigue vivo en la memoria de sus fans, que anhelan verlos juntos de nuevo. Sin embargo, es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y como tales, merecen respeto y privacidad. Invadir su intimidad y presionarles para que cumplan las expectativas de los demás es injusto e irrespetuoso. En mi opinión, toda esta historia de la ecografía y el supuesto embarazo de Demet es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar rumores y generar falsas expectativas. Es importante informarse bien antes de creer en algo que se lee en Internet y, sobre todo, no contribuir a la difusión de noticias falsas. Antes de compartir, verifica. Es una regla de oro en la era digital. Dicho esto, no puedo negar que la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea como pareja o como padres, es algo que emociona a muchos fans. La química que mostraron en Erkencikus fue tan intensa que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. Y es comprensible que quieran verlos felices y realizados, tanto en lo personal como en lo profesional. Su amor ficticio se convirtió en un anhelo real para muchos, que sueñan con verlos concretar su romance en la vida real. Pero al final del día, la decisión de tener hijos o no es algo que compete únicamente a Demet Özdemir y a su pareja, si es que la tiene. Y lo mismo ocurre con Can Yaman, que tiene todo el derecho a vivir su vida como mejor le parezca. Nosotros como fans podemos apoyar sus proyectos y admirar su talento, pero no debemos invadir su privacidad ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. El respeto es fundamental. Entonces, recapitulando un poco, la supuesta ecografía de Demet Özdemir que ha impactado a Can Yaman es, por ahora, solo un rumor. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, ni pruebas que respalden esta información. Por lo tanto, es importante tomarlo con pinzas y no dejarse llevar por la especulación. Quizás en el futuro la verdad salga a la luz, pero por ahora, lo mejor es mantener la calma y esperar a que los protagonistas se pronuncien. Pero como buena chismosa que soy, no puedo evitar preguntarme, ¿será que hay algo de verdad en todo esto? ¿Será que Can y Demet han mantenido contacto en secreto? ¿Será que el destino los volverá a unir? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos y admirando su talento. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco este tema tan comentado en las redes sociales. Recuerden siempre informarse bien antes de creer en algo que se lee en Internet y, sobre todo, respetar la privacidad de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme un día más.
Espero verlos en mi próximo vídeo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿O piensan que es solo una invención de las redes sociales? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? Déjenme saber su opinión. Quiero leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Un beso enorme y nos vemos pronto. Chao, chao. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y seguir al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.